Bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Los veo un poco preocupados, cansados o con sueño. Les invito a que abren su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 1 en adelante. Cuando ya lo tengan, por favor, puede decir amén. Bienvenidos todos. Bienvenidos los que nos ven por el internet. Saludos a aquellos hermanos, a aquellos amigos que nos ven por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 13. La palabra dice así: Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, te damos gracias por tu palabra y que tú hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, oh Dios, suple cada necesidad que hay en cada vida. Señor, especialmente, Señor, para aquellos, Señor, que en este día quizás no te conocen, Señor, que tu palabra puede ministrar sus vidas. Señor, y los que estamos conociendo, Señor, clamamos para que esta palabra nos afirme cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Gracias por su presencia el día de hoy. Gracias por la presencia de nuestro pastor. Qué bueno que nos visita. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Lo extrañamos. ¿Cuánto lo extrañan? Denle un aplauso entonces, pues si están con fuerte. Qué bueno. Me alegra el corazón y agradecido con Dios. Vamos a compartir la palabra. En estos versículos
voy a empezar ahora con una pregunta. ¿Cuántos están preocupados en este tiempo? ¿Cuántos tienen preocupación en sus vidas, en su relación, en su familia? Yo creo que sin duda todos, la mayoría, tenemos preocupaciones. Preocupados por quizás algún familiar que está enfermo, por el trabajo, por diferentes situaciones. Sin embargo, hay muchas, en este pasaje vemos primeramente, cuando leemos los dos versículos 1 y 2, dice que Jesús estaba enseñando en el templo. Y él salió del templo y se fue a un lugar. Pero cuando él se fue a ese lugar, cuando iban pasando por el templo, los discípulos le preguntaron que más bien Jesús respondía a los discípulos porque ellos le mostraban el templo a Jesús. Mira esto, estaban ellos como orgullosos, ¿no?, de lo que lo que tenían. Sin embargo, Jesús en ese momento, él les dice, ¿miran ustedes todo esto? Pues déjame decirles, en otras palabras, ¿no? Dice, que esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y bueno, de plano, en este momento, los discípulos, ellos se pusieron a pensar y pues se preocuparon o empezaron a preguntarle a Jesús, ¿sí? Cuando ellos llegaron al lugar, como dice el versículo 3, que aquí voy a retomar mi tema el día de hoy, y el nombre de mi tema es la preocupación de los discípulos. Cuando ellos llegaron a ese lugar, el Monte de los Olivos, ya escuchando lo que Jesús dijo, que ese templo iba a ser derribada, esa profecía ya se cumplió, que hemos venido aprendiendo en diferentes enseñanzas y sermones. Ese templo ya se destruyó y hoy no hay templo en Israel. Pero en este momento los discípulos dice que le preguntaron a nuestro Señor y le preguntaron que cuándo iban a suceder estas cosas. Entonces Jesús les responde, que cuando ellos le hicieron la pregunta, pero en una pregunta hicieron 3 preguntas y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban preocupados como cualquier persona, pero en este caso es muy especial porque ellos estaban haciendo estas preguntas de lo que el Señor dijo en este momento, aún lo que iba a venir, aún lo que iba a pasar. Entonces, es importante ver esto porque la preocupación de ellos no solo fue en ese momento, sino fue más allá, en el futuro. La pregunta ¿es malo la preocupación? O sea, ¿es malo preocuparse uno? Quizás sí. Es malo preocuparnos por las cosas materiales, por las cosas que nosotros muchas veces dedicamos más tiempo. Pero cuando nos preocupamos, en este caso de los discípulos, ellos se preocuparon más en lo espiritual, más no en lo emocional o material. Ellos se preocuparon porque ellos decían, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Es importante que nosotros vemos esta preocupación que los discípulos tenían, que es algo que nos debe nosotros también preocuparnos cuando cuando Jesús dijo de que todas estas cosas, o van a pasar estas cosas.
La preocupación de los discípulos los llevó a hacer preguntas a nuestro Señor. Y como primer punto, la inquietud de los discípulos o preocupación. La preocupación de los discípulos podemos ver en el versículo 3. Y dice, la primera pregunta, o sea, que ellos hacen, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Esta clase de preocupación nos debe llevar a nosotros en este tiempo. En este tiempo, la mayoría de las personas no piensan en estas cosas, no meditan en estas cosas. La mayoría de este tiempo, a veces nosotros nos preocupamos más por las cosas materiales, físicas. Pero aquí el versículo 3 que podemos ver es que ellos hacen esa pregunta. Aunque ellos ya estaban preguntando del fin de los siglos y de la venida o de la segunda venida de Cristo, apenas estaban empezando, por decir así. Y sabemos muy bien nosotros, en este tiempo, como dice la palabra, nadie lo sabe, sino solo el Padre. Pero ellos estaban haciendo esa pregunta. ¿Sí? Y apenas comenzaba ese tiempo, por decir así. Entonces, hermanos, si los discípulos en ese tiempo, hace más de 2000 años, tenían esa preocupación, la pregunta que cabe en este momento para nosotros, que han pasado más de 2000 años, ¿debemos nosotros tener esa preocupación? ¿Debemos nosotros preocuparnos? ¿O seguimos como estamos sin pensar cuándo van a suceder estas cosas? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos cada día. Sabemos que si Dios no puede venir, o Jesús no puede venir por todo la segunda venida, pero puede venir por cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que la muerte está a un paso de nosotros. Y cualquier rato nosotros nos vamos a morir. Y ese momento, Él viene. Los discípulos en ese momento tomaron a ellos muy en serio eso. ¿Sí? Porque ellos, a pesar que ellos en ese momento no tenían mucho tiempo con Jesús, sin embargo, ya Dios estaba dando ya esas respuestas, ¿no? Que nosotros en este tiempo estamos sabiendo. Ellos tenían, podemos decir, tenían razón de preguntar, porque ellos pues, no tenían una escritura como lo que nosotros tenemos ahora. Ellos tenían la razón de preguntar. Ahora nosotros ya no debemos tener ya no debemos hacer esas preguntas, sino debemos nosotros más bien leer la escritura, porque ya está revelado todo. Ya no tenemos que preguntar, sino tenemos que leer lo que dice la escritura para ver qué es o cuándo van a suceder estas cosas. Lamentablemente en la realidad, en este tiempo, la mayoría de las personas están preocupados más por lo material, por ejemplo, por el dinero, por construir casas, por el cuerpo, por las familias, por otras cosas materiales. No es malo
no es malo, es bueno. O sea, tenemos que pensar siempre en lo material porque entonces, ¿cómo vamos a suplir nuestras necesidades? El problema es que muchas veces nosotros nos ocupamos más en las cosas materiales, dedicamos más tiempo en las cosas materiales. Ese es el problema. Y eso nos lleva a muchas veces a no hacer la voluntad de Dios. En este tiempo, la realidad de las personas no, no dedican tiempo o no dedicamos tiempo para conocer a Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? En Colosenses 3:1, yo creo que todos o la mayoría saben qué es lo que dice este versículo. ¿Sí? Dice que debemos nosotros buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Según Colosenses 3, vamos a leer el versículo que dice: 3:1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En esta ocasión, pues la mayoría han puesto la mirada en las cosas materiales, en las cosas que se terminan, las cosas que se quedan aquí en esta tierra, o que un día serán destruidos, ¿no? Como Jesús dijo, así como se destruyó el templo, de igual manera las cosas materiales se van a destruir un día. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros como creyentes, y aquí tenemos que tomar en cuenta, porque aquí Jesús les estaba diciendo a los discípulos, no les estaba hablando a las personas ya, a las personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Porque recordemos que dice en el versículo 3 que ellos fueron aparte. ¿Sí? Fueron aparte, o sea, solo con Jesús y los discípulos. En esta ocasión, Él está hablando a la iglesia, a los discípulos, a los que verdaderamente han puesto su fe en Cristo, los que verdaderamente han creído en Jesús. O sea, no en cualquier persona que no conoce, que no ha puesto su fe en Cristo. Es importante que nosotros vemos, que tomemos en cuenta eso. Debemos preocuparnos nosotros, como dice el versículo, por las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Sí. Las cosas de arriba, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra? La palabra nos enseña que debemos amarnos unos a los otros. La palabra nos enseña que debemos nosotros congregarnos, por decir así. Debemos nosotros soportarnos unos a los otros. Debemos hablar a otros, que muchas veces no lo hacemos. Que debemos vivir conforme a la palabra y muchas veces no lo hacemos. A veces nosotros estamos más preocupados en las cosas materiales, mas no en las cosas de arriba. Entonces, este versículo nos llama la atención que debemos poner nosotros nuestra mira en las cosas de arriba. Debemos nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido, las cosas de arriba. Pero la palabra nos enseña que debemos perdonarnos unos a los otros. ¿Sí? Ser más obedientes a la palabra. Poner nuestra fe en Cristo y no en los hombres. ¿Sí? Es importante que nosotros nos afirmemos cada día, cada momento de nuestra vida. Cada momento nosotros debemos leer
estudiar la escritura. Cuesta, quiere sacrificio, sí, pero es nuestra responsabilidad como cristianos hacerlo. Por eso es que en esta ocasión los discípulos preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos estaban preocupados por lo espiritual. Ellos preguntan, ¿por qué? Porque ellos quieren saber, porque ellos quieren estar listos. La pregunta es, ¿alguna vez usted se ha preguntado cuándo serán estas cosas? ¿Alguna vez se ha preguntado qué estoy haciendo cuando viene el Señor? ¿O cuando suceden estas cosas? Muchas veces no nos hacemos esta pregunta. La otra pregunta, ¿estamos preparados nosotros cuando llegan estas cosas? Nadie estaba preparado cuando llegó esa pandemia, ¿o sí? ¿Cuántos estaban preparados? ¿Cuántos sabían? Nadie sabía y nadie estaba preparado. Por eso los gobiernos, por eso las entidades se vinieron para abajo, se colapsaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Nadie estaba preparado. Los científicos, ¿dónde quedaron ellos? No estaban preparados. Entonces, nosotros como creyentes o como discípulos de Jesús, debemos estar preparados. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque ya tenemos toda la escritura. Ya Dios nos dejó las herramientas. Ya nos reveló todo. ¿Sí? El problema es que nosotros muchas veces no estamos preparados porque no leemos la escritura. Muchas veces no nos dejamos que otro nos enseñe. Muchas veces no ponemos atención a las enseñanzas de la palabra. ¿Sí? Y la palabra pues claramente nos dice, ¿sí? Escudriñad las escrituras. ¿Sí? Está en Juan 5:39. Jesús mismo dice, escudriña las escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros sorprendidos, para que estemos preparados. En este tiempo, nosotros muchas veces estamos más ocupados en otras cosas que estar preparados en estas cosas que están pasando. Hermanos, como cristianos o como discípulos de Jesús, debemos dar gracias a Dios porque Jesús, Él siempre respondió a las preguntas de los discípulos. Y en esta ocasión Él nos responde a nosotros con su palabra, con todo lo que está revelado. ¿Cuándo va a ser su venida? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Es importante. Y cuando sigue la siguiente pregunta, vemos en el versículo 4, dice, cuando Jesús les responde a ellos. ¿Sí? Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús les responde a esas preguntas que los discípulos habían hecho. Y dice, primero, mirad. En otra expresión, en otra palabra, es cuidado. O sea, no es solo mirar, sino cuidado. O sea, ¿qué entiende usted por cuidado? Cuando le dicen cuidado, ¿qué entiende por eso? ¿Cómo dijo? Advertencia, hermano. ¿Sí?
Dios advierte a sus discípulos. Él dice, cuidado o mirad. Él está advirtiendo que nadie os engañe. ¿Cuántas personas o cuánta gente han sido engañados o son engañados en este tiempo? ¿Habrá algunos? Podemos decir sí, hay. Pero hace más de 2000 años Jesús estaba ya advirtiendo. O sea, mirad, ten cuidado que nadie los engañe. Y en este tiempo mucha gente han sido engañados. Por eso que nosotros que estamos aprendiendo debemos tener cuidado con eso. Debemos tener discernimiento para identificar las cosas que se están pasando. Hay muchas cosas que están pasando, hermanos. Siempre que tengo que tocar el tema de decir la pandemia. ¿Por qué? Porque este año que pasó es algo que cambió cambió al mundo entero. En el sentido de que la gente, o sea, como no estaba preparado, pues tuvieron que cambiar planes, cambiaron proyectos, decisiones y muchas cosas. Sin embargo, la mayoría de, los verdaderos creyentes, pues uno cambia planes, pero no debe preocuparse, porque creemos que hay un Dios que está en control. Él está en control de todo. Todo lo que está pasando no ha salido de sus manos. Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. A nadie lo agarra. A Dios no es sorprendido. El sorprendido muchas veces somos nosotros. Por lo tanto, Él nos advierte. Jesús nos dice, mirad que nadie os engañe. La pregunta es, ¿qué está mirando usted en este tiempo? ¿Está viendo algunas cosas que dice la Escritura? ¿O no se está dando cuenta de lo que está pasando? Algo que me he dado cuenta en este tiempo, antes de la pandemia, habían muchos hombres que engañaban a mucha gente o que estaban engañando a mucha gente. Y que a través de esta pandemia salieron a la luz o Dios los sacó a la luz. ¿Sí? Sacó a la luz todo el engaño que la gente que han hecho. ¿Sí? Muchas veces la gente ha sido engañada porque no sabía, porque nadie o porque se dejaba engañar. ¿Sí? En este tiempo, las predicaciones en todas las redes sociales ha ayudado a muchas personas. Porque en este tiempo me he dado cuenta que se han levantado siervos que están dando duro, por decir así, a los engañadores. ¿Sí? En este tiempo hay muchos siervos que Dios ha levantado que no tienen temor, no tienen vergüenza. Ellos van y dan la palabra lo que es. No andan ahí maquillando, por decir así. No andan ahí, ay, es que pobrecito si yo lo voy a ofender. No, ellos van dando. Nosotros antes de la pandemia siempre nos maquillaban o ellos maquillaban la palabra. En este tiempo, gracias a Dios que Dios ha levantado siervos, aunque aquí en la congregación no ha pasado eso, porque aquí los que hemos tenido tiempo, los que hemos crecido en esta congregación, siempre Dios ha puesto
un siervo donde nos confronta. Muchos se han ido porque los han confrontado con su pecado, con la palabra. Y los que estamos, gracias a Dios, que hemos permanecido. Pero aquellos que han engañado, por ejemplo, hay muchos que se llamaban pastores o profetas en este tiempo, cerraron incluso hasta sus iglesias o sus congregaciones o los templos. ¿Por qué? Porque ya no hay billullo, dicen por ahí, billete, dinero, money. ¿Por qué? Porque ellos estaban engañando a la gente. Dios los sacó a la luz. Ahora, como ya no hay negocio, pues ya no se escucha mucho de ellos. Yo me he dado cuenta de eso. ¿Sí? Sin embargo, también la gente que estaba en ese momento ahí, muchos han reflexionado. ¿Sí? Hermanos, nosotros en este tiempo debemos darnos cuenta de la advertencia que Jesús hizo hace más de 2000 años. Creo que estamos ya en una generación donde a nosotros nos ha tocado esto. ¿Siempre ha pasado esto en los tiempos antiguos? Sí, pero en este tiempo como que se ha multiplicado más, se ha visto más esas cosas. En 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3 y 4, vamos a leer un versículo que habla de eso. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Dice el versículo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuántos se han apartado del verdadero evangelio? Muchos. Muchos enseñaban eso. Nosotros que estamos aprendiendo, hermanos, debemos nosotros mirar eso, debemos tener cuidado con eso. ¿Sí? El día que usted se va de esta congregación en otro estado, en su país, donde sea, al llegar en ese lugar debe tener cuidado, debe mirar qué clase de enseñanza, qué clase de palabra están dando. No es nomás. Debemos tener cuidado con eso. Aún estando aquí, tenemos que nosotros tener cuidado también porque a veces llegan personas y no sabemos cuáles son las intenciones que traen. Debemos tener cuidado con eso. Y ya pasó una ocasión, vino alguien aquí y empezó a predicar y hizo, pues imagínense, nos sacó dinero porque, ¿sabes? Hasta querían que uno metiera la tarjeta ahí. En ese tiempo yo no tenía, pues no lo metí, pero los que tenían sí. Pero entonces, con engaños, hermanos, ha pasado. Y si ha pasado, ¿qué podemos esperar? Va a seguir pasando. ¿Sí? ¿Por qué va a seguir pasando? Porque se tiene que cumplir la palabra. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar siempre alertas. Tenemos que tener siempre cuidado. En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Sí? Como dije, muchos en este tiempo, ya vinieron muchos que decían que eran el Cristo. Y aún en esta pandemia salió una señora diciendo que en este 31 de diciembre iba a terminar, que iba a venir Jesús. Y pues yo cuando miraba eso, pues que uno ya conociendo un poco la palabra, pues lo primero que dije, esta señora está loca.
o está endemoniado, está escuchando espíritu demoníaco, como dice la palabra. ¿Sí? Entonces, no sucedió eso, aquí estamos vivos, estamos viéndonos unos a los otros. ¿Sí? Entonces, muchos se hacen pasar por Cristo, por profetas, por pastores. ¿Sí? Muchas veces la gente se hacen llamar pastores o profetas. ¿Sí? ¿Para qué? Solo para hacer negocios. Tenemos que ver nosotros eso. ¿Sí? Cuando no predican una sana doctrina, cuando no van conforme a la palabra. ¿Sí? Muchas veces no hablan solo de una cosa, hablan solo una cosa. ¿Sí? Y no, tenemos que nosotros aprender a recibir toda la palabra que dice la Escritura, no toda la palabra que dice el hombre, no, todo lo que dice la Escritura, porque esa es la verdad, es la verdadera, es el verdadero evangelio. ¿Sí? Muchas veces en este tiempo han aparecido falsos maestros, falsos cantantes, falsos cristianos. Esperemos que no haya uno aquí. Y si hay, pues es un momento de arrepentir, es un momento de afirmar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver eso. Muchos van a apostatar de la fe o han apostatado de la fe. ¿Y ha pasado eso? Sí. Y va a seguir pasando, hermanos. Tenemos que mirar eso, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando vemos en el versículo 3, en el versículo 4 estamos, hermanos, perdón. Cuando Jesús dice, mirad, que nadie os engañe. Nosotros que estamos aprendiendo esto, ya no debemos dejarnos engañar. Ya si usted se deja engañar, es porque no leemos la Escritura. ¿Sí? Es porque no practicamos la palabra. Porque cuando uno lee y practica, no puede ser engañado. Cuando sabemos la verdad, no podemos ser engañados. En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a venir más gente que van a engañar a la gente. Yo no sé qué cosas van a inventar este año o las próximas o el próximo año que viene. Satanás está usando muchas cosas para engañar a la gente. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la palabra. Ya tenemos la revelación de Cristo. Por lo tanto, debemos estar listos, atentos, tener ese cuidado. Vemos en el en 1 de Timoteo 4:1. Vamos a leer este versículo. Primera de Timoteo 4:1. Aquí el apóstol Pablo también advierte a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? En este tiempo que estamos, es necesario que la palabra sea
predicada. Es necesario que nosotros debemos seguir las doctrinas de la palabra. Segunda Timoteo 4:1. ¿O primera dije? Oh, perdón, entonces segundo. Es segunda Timoteo. Entonces, podemos ver que en este tiempo nuestra responsabilidad nosotros es siempre hablar de la palabra, que debemos nosotros hablar a tiempo y fuera de tiempo, dice el versículo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado y mirar lo que está pasando. Ahora sí voy a tocar el versículo, capítulo 3 de 2 Timoteo 3, 1 al 7. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y de estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En este tiempo tenemos que tener cuidado con eso. Ya estamos, creo que en los tiempos postreros. Ya estamos en los tiempos en que se están cumpliendo muchas profecías de la palabra. Hay muchos en este tiempo, muchos hombres, dice, se llaman a sí mismos. Muchos hombres que son, como dice, soberbios, dice, blasfemos, ¿sí? Desobedientes a los padres. ¿Estamos viendo esto en este tiempo? Sí, porque muchos predicadores, puedo decir, que se han ensoberbecido, o sea, se han hecho así. Toman doctrinas y lo tuerzan, toman la palabra y lo tuerzan y todo, ¿qué les importa? Y ya no tienen temor a Dios. Aborrecedores de lo bueno. En este tiempo, a la gente ya no se le puede decir que Dios te ama. La respuesta de la gente a veces, ¿qué me importa? La gente no le gusta que le digan, Dios quiere que le sirvas. Ah, ¿yo para qué? Ya no. Y sabe, me llama más la atención el versículo 7, dice que estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Cuando uno llega al conocimiento de la verdad es cuando uno empieza a practicar la palabra. Porque muchas veces sabemos de la palabra, hemos recibido tantas enseñanzas,
pero no practicamos, no hacemos la voluntad de Dios. ¿Hay eso en esta congregación aquí? Quizás aquí no, porque siempre nos confrontan. Pero en otros lugares me imagino que hay mucho de eso. Que la gente se les habla, tienen conocimiento, saben de todo, pero no hacen nada. Aquí el apóstol Pablo le dice a través de Timoteo, dice siempre, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No llegamos al conocimiento de la verdad, no ponemos en práctica las cosas. Muchos aprenden de la Biblia y eso lo hemos visto o se ve. Aprenden de la Biblia solo para hacer negocios. Aprenden de la Biblia solo para engañar, solo para sacar billetes, solo para hacer esto, solo para hacer el otro. O sea, muchos enseñan un versículo y lo tuercen para sacar beneficio a las personas, ¿sí? Para beneficiarse de las personas. Muchos hacen negocios. Por eso Jesús nos advierte, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos nosotros mirar lo que está pasando en este tiempo. Jesús aquí les dice a los discípulos en este tiempo. Ahora a nosotros nos está diciendo, ahora que estamos en este tiempo, debemos nosotros preocuparnos a que no nos engañen. Debemos preocupar en conocer a Dios, en conocer la verdad cada día, cada momento. Es importante que nosotros debemos ver que todas estas cosas no son casualidades. No. Ya está establecido por Dios. Él ya lo dijo. Y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. En el versículo 6, como tercer punto, las señales. En el versículo 6, el 5, o sea, aquí estamos en Mateo 24. En el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Va a otra palabra nuevamente, dice, mirad. ¿Sí? Podemos decir, cuidado, ¿qué es lo que está oyendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos oyendo en este tiempo? ¿Sí? Hemos oído en todo este tiempo de guerras, dice. ¿Alguna vez hemos oído rumores de guerra? ¿Alguna vez ustedes han visto? ¿Han oído? Antes de la pandemia se oía rumores de guerra. ¿Sí? Que Estados Unidos que quiere pelear con China, que con Irán, que esto, que el otro. Eso es noticia mundial, ¿no? ¿Hemos oído de esos rumores de guerra? Sí. Antes también se oía de eso, pero era poco. Pero en este tiempo, a veces decimos, qué casualidad que aquí y allá todo se escucha al mismo tiempo. No son casualidades. Son tiempos que ya Dios ha establecido que estas cosas empiecen a cumplir. Son cosas que nosotros empezamos a ver que ya las profecías de la Biblia se están cumpliendo o se van a cumplir. Y tenemos que estar conscientes de eso, que tenemos nosotros tener cuidado de eso. Tenemos que oír qué es lo que está pasando en el mundo. A veces
No sé, a algunos les gusta la noticia, a algunos no les gusta. Personalmente me gustan las noticias, escuchar qué es lo que está pasando a nivel mundial, qué está pasando a nivel nacional, qué está pasando en mi país, qué está pasando incluso en las familias. A veces nosotros no escuchamos noticias porque a algunos les da miedo. ¿Sí? Por miedo no escuchan la noticia. Otros, pues dicen, ¿para qué? A mí no me sirve. Sí sirve, porque aquí dice, en el versículo 6, dice, y oiréis, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Muchas veces la gente cuando oye se turba. ¿Sí? Muchas veces cuando oyen que viene una guerra, ¿y ahora qué vamos a hacer? Empiezan a escarbar túneles, empiezan a escarbar agujeros y se meten ahí pues pensando en que si van a tirar una bomba, no, no va a morir. ¿Sí? No importa, usted que se mete allá abajo de la tierra, no importa, aunque se vaya allá, de allá se va a morir, allá lo va a traer Dios. De eso no se preocupe. La Biblia lo dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios así ha establecido. ¿Qué es lo que estamos oyendo en este tiempo? Muchas guerras. No sé si ustedes vieron la noticia hace poco, de que aquí en este país, la gente tomó el Capitolio o la Casa Blanca. Eso no ha pasado en más de 100 años o más de 100 años. Pero en este tiempo está pasando eso. ¿Es casualidad eso? No es casualidad, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué no es casualidad? Bueno, porque ya en el versículo aquí dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es que necesario, dice, porque es necesario que estas cosas sucedan. ¿Sí? No es que usted y yo queremos, no es lo que usted decide, no, no son los gobiernos que deciden, no, Dios ya lo ha establecido y Jesús dice, porque es necesario. Es necesario que estas cosas suceden. ¿Sí? Y la palabra, cuando dice, oiréis de guerra, dice, y porque es necesario, van de la mano. Cuando nosotros oímos, debemos pensar que estas cosas van a suceder, sin duda alguna. ¿Sí? No debemos dudar en eso. Por lo tanto, debemos nosotros estar firmes, no debemos nosotros turbarnos, ¿sí? Como el mundo o como las personas que no conocen de Cristo. Los que no son discípulos, pues sí, se turban, tienen miedo. Aún con esta pandemia, la gente a veces no se está muriendo de la enfermedad, se está muriendo de miedo. ¿Sí? Porque según médicamente, dice que el miedo causa a muchos cambios en el cuerpo de uno. Estaba viendo algo de eso, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. ¿Sí? El miedo los lleva a matarse, el miedo los lleva a hacer muchas cosas. ¿Sí? Por el miedo empiezan a tomar medicinas que no es para la enfermedad y esa medicina los mata. Ya no es la enfermedad. ¿Sí? Parece curioso, parece chistoso, pero es así. ¿Sí? La gente se turba, la gente ya no haya qué hacer. La gente busca maneras, ¿sí? Cómo salirse de las cosas que están pasando. Sin embargo, Jesús nos dice aquí que es necesario. ¿Sí? En otras palabras, yo estaba buscando algo, la palabra es, cuando dice que es necesario, dice, es obligatorio. ¿Sí? Es obligatorio que esto suceda. No es que
si yo quiero. O sea, es forzoso que estas cosas van a pasar. El problema no es que pasen estas cosas. El problema es cuando la gente se turba, cuando la gente no está firme. Y como discípulos, como creyentes, nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que, es cuando más debemos nosotros afirmarnos en los caminos de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema en este tiempo? La gente, en lugar de afirmarse, se está alejando de Dios. En lugar de congregar, ya no se congregan. ¿Sí? Está bien si es por enfermedad, está bien si es porque está trabajando, está bien si, bueno, por alguna otra situación que de verdad no puede congregarse. Pero muchas veces nosotros no nos congregamos por pereza, porque, porque dicen lo mismo. Muchas veces por eso, por pereza, por yo qué sé, por el sueño, por el frío. No, nosotros en este tiempo debemos nosotros afirmarnos cuando vemos estas cosas que están pasando y que es necesario que tienen que pasar. ¿Sí? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Uno, podemos decir que la venida de Cristo está más cerca que hace más de 2000 años. Si los discípulos en ese tiempo preguntaban de la venida de Cristo, si ellos estaban preocupados por la venida de Cristo, la pregunta es nosotros, ¿debemos estar preocupados por eso? Sí, porque nosotros, si ellos estaban lejos todavía, a nosotros que estamos viendo lo que está pasando, debemos nosotros estar más preocupados, que Él puede venir cualquier momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero la palabra nos da, nos instruye que cualquier momento, ¿sí? Puede venir por todo o puede venir por uno. O sea, de que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, la otra cosa, otra cosa es, ¿por qué se tiene que cumplir esta palabra? Bueno, aquí en el versículo, no tengo donde dice Jesús, es que el cielo y la tierra pasarán, dice, pero su palabra no pasará. O sea, toda esta palabra, todas las profecías que están, se tienen que cumplir a cabalidad. ¿Sí? Se tienen que cumplir porque Él así lo ha establecido. ¿Por qué tienen que cumplirse estas cosas? ¿Sí? Para que nosotros nos preparemos, hermanos. Para que nosotros cada día debemos estar listos. Para que cada día nos estemos afirmando. ¿Sí? En 1 Timoteo 6, 11 y 12. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que Pablo o Timoteo dice aquí? Es que nosotros debemos estar siguiendo, ¿qué?
la justicia, o sea, la palabra. Debemos nosotros afirmarnos cada día con paciencia, dice. Debemos nosotros estar firmes, dice, a lo que hemos sido llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? ¿Cuántos son discípulos aquí? Dos, tres nomás. Los demás no son discípulos. Los demás no son llamados. Es importante que nosotros debemos tomar esto en serio. No es una broma lo que está pasando. Es en serio lo que Jesús nos dice que es necesario que estos acontezcan. Estas cosas van a pasar. Algunos dirán, no, pues si esto han venido hablando de hace más de 50 años. Sí. Desde que yo nací, desde que yo crecí, ya hablaban de esto. Cristo viene, ya Cristo viene pronto. Ya hablaban de eso. Hace más de 40 años. Ya hablaban de eso. Pero la palabra dice que 1000 años para Dios es como un día. Y un día, como 1000 años, imagínense. ¿Cuántos años vive usted? ¿Cuántos años vivo yo? Si mucho vivimos 80 años. Ni 100 años, imagínense. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Sí? En el versículo 7 de Mateo, estamos ahí, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Han visto ustedes alguno de estas cosas que menciona la palabra? En estos 10 años que yo me acuerdo, en estos 10 años que han pasado, me he dado cuenta que aún los termómetros de los terremotos, los que miden el nivel, qué categoría es, según en una ocasión, no sé, el huracán, digo, que pasó en México, sobrepasó los que miden eso. Ya decían categoría 5, creo que era lo máximo. Pero ya no era categoría 5, entonces, o sea, rebasó por decir así. ¿Sí? No era normal eso. Antes llegaba a categoría 2, categoría 3 y si era mucho 4. Pero ya sobrepasar el 5, ya eso ya es una tragedia. Ya los científicos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está pasando lo que Jesús ya dijo hace más de 2000 años. Está pasando, está sucediendo. Aún los científicos no lo entienden. Pero nosotros que estamos aprendiendo, ya tenemos que entender esto, que son profecías, son palabras de Jesús que se están cumpliendo. Y nos debe nosotros llamar también la atención. Dice, nación contra nación, dice. Ya eso hemos visto. ¿Cuántas naciones están en guerra ahorita? Por la pandemia creo que no. Dios tiene un propósito. Quizás no están ahorita en guerra. No se oye tanto de eso por lo que está pasando. Ahora en lugar de pelear creo que se están uniendo porque un país está mandando medicina a otro país y así, en otra nación, se están ayudando unos a otros. ¿Sí? No se están peleando en este momento. Pero al pasar esto, ¿qué va a pasar? Vuelven nuevamente a ver qué va a pasar, qué viene. ¿Sí? Recordemos que en la escritura en este versículo, en este capítulo dice que son principios de dolores. Yo no sé qué es eso, pero las mujeres, las hermanas sí saben muy bien qué es eso. Cuando una mujer da a luz, saben ellos qué es eso. Yo no sé, ni quiero saber. ¿Sí?
Dice, son principios de dolores. Debe ser difícil, ¿no? Entonces, se calma esto, viene un poco la calma y después vuelve nuevamente. Cuando viene va a ser más despacio, no más fuerte. ¿Sí? Más fuerte porque cuando uno está cerca de estas hermanas, de estas mujeres, cuando están en ese momento, es mejor estar por allá lejos porque si no lo matan a uno. Lo agarran a uno del cuello y ya no lo sueltan a uno. Se oye chistoso, pero sí es cierto, hermano. A mí me pasó una vez eso, realmente. Me agarraron del cuello y no me podían soltar. Dije, sí. Tenían razón, pues de plano, ¿no? Porque no fue solo ella. ¿Sí? Esta palabra el día de hoy nos está advirtiendo, nos está hablando, así como Jesús les dijo a los discípulos en ese momento, también a nosotros nos está hablando en este tiempo. El versículo 8, y todo esto, dice, será principio de dolor, como estamos hablando, son principios de dolores, pero ya estamos viendo esto. ¿Sí? O sea, lo que está pasando no es casualidad y va a seguir. Va a seguir porque Dios lo ha dicho en su palabra. ¿Sí? El versículo 11 habla de los profetas, de muchos profetas, muchos falsos profetas se levantarán. Han pasado siempre, sí, antes de la pandemia yo hablaba de eso. ¿Van a venir más? De plano que sí. Van a venir más, hermanos. ¿Sí? Van a venir más y eso, por eso yo decía hace ratos, mientras estamos aquí, yo creo que estamos bien, pero el día que nos vayamos en otro lugar, nos vamos para nuestro país o para otro estado, tenemos que tener cuidado en qué lugar nos vamos a establecer. ¿Sí? Pero como aquí ya todos estamos aprendiendo, pues ya no nos hace difícil de identificar si es verdadero o falso el evangelio que nos predican. Y si vemos que ya es falso, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salirnos corriendo, pues. Dejar esos lugares y buscar un lugar donde se predique el verdadero evangelio. ¿Sí? Porque esto no va a parar, esto va a seguir. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que mirar, tenemos que oír y tenemos que tener mucho cuidado para poder caminar. ¿Sí? Van a venir muchos falsos, muchos hombres que hablan bien. ¿Sí? Cuando vemos en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando este versículo dice, cuando se multiplica, dice, la maldad. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se ha multiplicado la maldad? ¿A través de qué se ha multiplicado la maldad? Una de las cosas que me he dado cuenta, a través de la ciencia. ¿Sí? La ciencia ha llevado al hombre a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los científicos quieren ya clonar a la gente. ¿Sí? La gente ya no quiere morir. Y la palabra nos enseña que Dios ha establecido que el hombre va a morir una vez, punto. Nos gusta o no nos guste. Pero los científicos, la ciencia,
está tratando de que la gente ya no se muera. La gente agarra corazón de niño y se pone un corazón de niño para no envejecerse. Y un montón de cosas que hacen. A través de la ciencia, ellos están tratando de que ya no quieren morir. Ese es pecado delante, están pecando delante de Dios. ¿Sí? Otro es por medio de las plataformas de comunicación. ¿Sí? El internet en este momento está muy avanzado. Hay muchas cosas que los jóvenes, yo me doy cuenta, porque los jóvenes son bien astutos en eso, ¿no? Saben. Yo no sé. Yo no paso de abrir mi teléfono y ver quién me llamó y quién me mandó mensajes, todo. Pero los jóvenes me he dado cuenta que abren esa tecnología y se van y hacen no sé qué tanto ven. Hermanos, la tecnología, las diferentes plataformas, o sea, hacen y deshacen con la mente del ser humano. ¿Sí? Por eso hay muchos jóvenes, hombres, mujeres, quien sea, se suicidan, matan a la gente, hacen destrozo con la humanidad, hacen destrozo con las cosas. ¿Sí? Ya no les importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso los lleva la mente de la gente, la tecnología. No es malo, hermanos, no es malo cuando sabemos usarlo. Es malo cuando nosotros no sabemos usarlo. ¿Sí? A veces nosotros usamos la tecnología y a veces no sabemos cómo usarlo. ¿Sí? Pecamos delante de Dios. A eso se me ha multiplicado la maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad. ¿Sí? El versículo dice, y el amor de muchos se enfriará. Por causa de eso, la ciencia, la gente, todos los científicos no creen en Dios. Por medio de la tecnología, la gente ya no cree que Dios es real. ¿Sí? La gente ya no tiene temor a Dios. La gente ya no busca a Dios. ¿Sí? Aunque recordemos, Dios es el que nos busca a nosotros. Pero cuando Él ya nos buscó, ya nos rescató, la responsabilidad de nosotros es caminar en los caminos de Él, buscarlo cada día, cada momento. Pero como hay mucha maldad, dice que el corazón se enfriará. En este tiempo, esta pandemia a muchos ha hecho que reconozcan que hay un Dios, pero a muchos los ha alejado de Dios, o se han alejado. Los que han reconocido que esto es Dios quien ha permitido, bien, pero los que se han alejado, no. ¿Por qué? Bueno, porque están fríos, ya se enfriaron. ¿Sí? Ya no les importa lo que Dios dice, lo que Dios hace. ¿Sí? Y cada día, hermanos, el corazón del hombre se va enfriando con todas esas cosas que pasan. ¿Sí? Si Dios es real, si Dios es verdadero, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedad? ¿Por qué Dios permite que se muere un familiar? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Pues la gente está pecando delante de Dios. Está pecando porque cuando dicen eso es porque no tienen temor a Dios. Y no temen ya a Dios. Simplemente dicen, ¿qué importa? ¿Sí? Dios no es real, porque si fuera real no hubiera pandemia. No, nosotros estamos viendo que sí va a haber. Y esto quizás es el primero. Van a venir más. Porque dice el versículo,
7, dice, va a haber peste, dice. ¿Qué es una peste? Bueno, una pandemia, pues. ¿Sí? Se va a venir más, no va a ser solo esto. ¿Sí? Yo quisiera decirle que aquí paró. Yo quisiera decirles que, hermano, allá el 2021 todo nos va a salir bien. El otro año, no, no es así. Y no es para que usted diga, bueno, si es así, entonces ¿para qué? Mejor ya no voy, mejor ya no escucho. No, al contrario, como dice la palabra, debemos afirmarnos cada día. ¿Sí? Debemos seguir. Y la palabra dice que solo los valientes, ¿qué? Arrebatarán el reino de los cielos, dice. Los valientes, los cobardes, los miedosos, los que se quedan, los que se apartan, los que abandonan a sus compañeros, no son valientes. ¿Sí? En este momento es cuando nosotros debemos estar en unidad. En ese momento es cuando nos debemos seguir apoyando. ¿Sí? Yo he aprendido muchas cosas pero una de estas cosas es cuando, en este caso, nuestro pastor, por causa de esta pandemia, no ha estado con nosotros. Ahora que está, pues gracias a Dios. Y pues es algo que nosotros tenemos que ver, prepararnos cada día, tomar esa decisión de poder hacer algo. ¿Sí? Cualquier rato él se va. ¿Sí? O alguno de las hermanas, algo, por ejemplo, los ministerios. Alguien se va o se muere, uno nunca sabe. No importa, porque ahí está la hermana, ahí está el hermano, ahí está, tómelo. Pero cuando no hay, tengo que ver, a ver quién, a ver dónde escoger. ¿Sí? Es difícil, hermanos. En este momento nosotros tenemos que estar en unidad, tenemos que ver qué estamos haciendo. El versículo 13, como el cuarto punto, por decir así, permanecer en Cristo es proseguir, estar firmes. El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, perseverar en este momento, perseverar en los caminos de Dios, no es fácil, es difícil en este tiempo que nosotros estamos viendo todas esas cosas que está sucediendo. No es fácil, porque como dice el versículo anterior, muchos se enfriarán, muchos se desanimarán, muchos dirán, ya no quiero seguir. Muchos dirán, bueno, ay, qué difícil, ¿no? Pero la palabra nos da, tenemos muchas promesas, por decir así. Pero en este versículo dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será. ¿El fin de qué? ¿El fin de que cuando nos muramos o el fin cuando Cristo venga? Sí. Cualquier de esas dos cosas. O sea, debemos perseverar hasta el momento en que Dios diga, bueno, Jeremías aquí quedó y ya no más. Ahí debemos perseverar hasta el momento en que Dios diga, bueno, aquí llegó tus días y no más. Debemos nosotros perseverar en este momento. Debemos esforzarnos cada día, cada momento. ¿Cómo podemos perseverar? Bueno, por Efesios 6:18, podemos leerlo. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos perseverar en la oración, ¿sí?, por todos
nosotros, ¿sí? No debemos enfriarnos. Lamentablemente a veces no nos gusta orar, ¿sí? A veces no nos gusta orar por los demás hermanos. Por ejemplo, ahorita hay hermanos, hay familias que están en casa por causa de esta pandemia. ¿Cuántas veces ha orado usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por esa hermana, por ese hermano? ¿Cuándo? Yo a veces no he orado porque yo no lo sabía, de- o no sé. Algunas veces, a veces no ven los hermanos y preguntan ¿por qué? Pues no, porque está. Entonces, yo empiezo a orar por ellos. Pero muchas veces sabemos que están enfermos, sabemos que están en problemas y nosotros no oramos por ellos. Nosotros como iglesia debemos orar por ellos. Debemos fortalecernos unos con los otros. La oración es importante. Es una herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos clamarnos unos por los otros. ¿Sí? Hebreos 10:25. Eso es un versículo, ya lo tienen de memoria, ¿no? ¿Cuántos tienen ese versículo de memoria? Creo que la mayoría, hasta es ofensa que el que no sabe, ¿verdad? ¿Sí? Un versículo que dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? ¿Qué día? Es la segunda venida, la venida de Cristo. Ese día se está acercando. ¿Se está dando cuenta usted de eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Congregarnos. Dicen, no como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Lamentablemente, cuando a veces no es nuestro pastor quien predica, la gente decide no venir a congregarse. ¿Por qué? Porque predica tal hermano o porque enseña tal hermana. ¿Y eso qué? Tenemos que congregarnos, sea quien sea el que se pone aquí, quien Dios use. Tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque este tiempo se va acercando. Si los discípulos hace más de 2000 años preguntaron, estaban preocupados, nosotros en este tiempo debemos estar más preocupados y debemos congregarnos. No, no estoy enojado, hermano. No estoy enojado. Yo estoy diciendo esto porque la palabra lo dice. Y es palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros, como dice el versículo, exhortarnos unos a los otros. ¿Sí? Una manera de estar, de permanecer, de estar siempre. Hebreos 10:36. ¿Qué dice? Dice, porque os es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que permanecer, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para estarnos ahí siempre sirviendo a nuestro Dios. Es importante. ¿Cómo podemos perseverar? Poner nuestros ojos en Cristo. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Jesús ya hizo todo. Él ya nos ha dado promesas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es perseverar, estar firmes en la palabra. ¿Sí? Y sabe qué es lo hermoso, que no estamos solos, porque está Cristo a través de su Espíritu con nosotros.
Hermanos, están pasando estas cosas. Dios ya lo dijo, Jesús ya lo dijo. Nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que oír. Y lo lindo es que Él no nos abandona. Sí. En Mateo 28, es un versículo conocido también. Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si Jesús prometió estar con sus discípulos en ese momento, también para nosotros, más en este tiempo, Él está con nosotros. Y debemos estar firmes siempre, debemos estar alerta, con cuidado, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser entre un año, o puede ser entre 20 años o entre 100 años. No importa el tiempo, cuando sea. Lo importante es que ustedes y yo estemos, ¿qué? Preparados, y que no nos sorprendan, que no nos engañen, que no nos turbemos. Seguir adelante. Amén. Aquellos que nos visitan por primera vez, quizás hay alguno aquí que no conocen de Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida. Hoy puede ser el último día de su vida. Hoy puede ser un día de salvación. No sabemos. Quizás al salir por esa puerta, Dios no quiera, puede pasar algo. Y estás sin Cristo. La Biblia dice que hay un infierno, hay una condenación. Por lo tanto, si está sin Cristo y se muere, su destino es, ¿a dónde? A la condenación o al infierno. Si Dios habló hoy a su vida, hoy puede tomar esa decisión. Porque mañana puede ser muy tarde. Y los que no se han afirmado, también. Hoy es un día que Dios habló. Espero que la palabra haya sido de bendición, como fue para mi vida. Los invito a que se pongan de pie. Y vamos a dar gracias a Dios por esto. Amantísimo Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana y tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú revelaste, Señor, en tu palabra lo que nosotros debíamos saber en este tiempo. Señor, y gracias por la vida de aquellos hermanos, aquellos discípulos que, Señor, recibieron esta palabra, y que podamos nosotros caminar cada día firmes en tus caminos, oh Dios, Señor, afirmándonos, Señor, cada día. Gracias por la vida de aquellos que, Señor, han tomado esa decisión, y por aquellos que no recibieron, Señor, tú conoces, porque tú eres el único que miras el corazón del hombre. Padre, aquellos que no te conocen, Señor, que en este día, que en esta mañana, que en esta tarde, ellos pueden llegar a reconocer que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida. Señor, que ellos pueden tomar esa decisión de caminar contigo. Señor, de poder conocerte cada día, oh Dios eterno.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aquellos que nos vieron por las redes sociales, Señor. Aquellos que escucharon tu palabra, aquellos que no te conocen. Padre amado, clamamos para que allí donde están, que tu Santo Espíritu los convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, y que esa palabra sea una semilla que haya caído en un corazón fértil, Padre amado. Y te damos las gracias por esta hermosa mañana, y a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Asimismo, te damos gracias